El texto para la meditación de la palabra del Señor en este día lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 13. Hechos 2, 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. Hoy celebramos Pentecostés, esa ocasión central en la vida de la Iglesia cristiana en la cual conmemoramos la presencia, la venida y presencia del Espíritu Santo sobre los creyentes, confirmando así la promesa del Señor de que no nos dejaría huérfanos, de que no nos dejaría solos, sino que enviaría a su Espíritu Santo para estar presente en medio de sus seguidores, de sus discípulos, y para continuar así la tarea que Él había iniciado aquí en la tierra. Sin duda es una ocasión especial porque la Iglesia no tiene sentido, no tiene razón de ser si el Señor, si Dios no está presente en medio de ella. Y el Espíritu Santo es la mejor confirmación de un Dios cercano, de un Dios real, de un Dios presente en medio de su Iglesia. El capítulo 2 de Hechos que hemos leído es un texto que resulta central para esta celebración, pues nos relata el acontecimiento por el cual el Espíritu Santo vino a aquellos discípulos reunidos en Jerusalén que buscaban y esperaban el cumplimiento de esa promesa del Señor. Permitidme que resalte tres elementos que entiendo son centrales en este pasaje. Y en primer lugar, en el capítulo 2, versículo 1, se nos dice que cuando llega el día de Pentecostés estaban todos los discípulos unánimes juntos. Esto sin duda es algo llamativo, no es algo que debamos tomar como una mera descripción circunstancial, sino que es un acontecimiento central en el pasaje. Si recordamos los días previos a Pentecostés, remontándonos hasta la propia última noche en la cual el Señor Jesús se reúne con sus discípulos, va a orar a Getsemaní. Cuando llega el momento de su traición, cuando llegan a detenerle, los discípulos desaparecen. Cada uno coge su camino y huye de la presencia de Jesús y de aquellos que le iban a detener. En la noche en la que iba a ser juzgado, solo Pedro aparece por allí y le niega. Después, en la cruz, los únicos discípulos presentes son las mujeres y Juan. Y después, con la resurrección, vemos que aún los discípulos se mantienen cada uno por su lado, incrédulos. Incluso cuando el Señor Jesús se aparece en el aposento alto, Tomás no está presente y según nos relata el Evangelio de Juan, todavía los discípulos están cada uno intentando encontrar su lugar, su acción. Y en el relato del camino de Emaús igualmente encontramos a los discípulos todavía pues descentrados, volviendo a sus lugares de origen porque no habían entendido plenamente a qué les había llamado Jesús, qué debían hacer en esas circunstancias. Pero ahora están todos juntos
están unánimes, es decir, son de un mismo sentir, con una misma inquietud, con una misma visión. Y es en ese contexto en el cual el Señor decide que es la oportunidad para hacer descender su Santo Espíritu sobre ellos. Y es que el valor de la comunidad, el valor del grupo, es algo muy importante. Nosotros vivimos en una sociedad cada vez más individualista. Vivimos en un tiempo en el que cada uno va a lo suyo. Incluso en medio de esta pandemia, en el que se escuchan esos mensajes, esos eslogans, que de esta salimos todos juntos, la realidad es que tan pronto nos han dado la oportunidad de poder salir, de poder tener unas horas para paseo, para deporte, todo se desborda y vemos las calles llenas con personas que cada una va a lo suyo sin necesariamente cuidar o preocuparse de qué tiene o quién tiene a su alrededor. Es una circunstancia triste ver lo egoísta que nos volvemos, lo egoísta, la forma de vivir que tenemos. Y eso es algo que sin duda es contrario al Evangelio. Si nos remontamos al libro del Génesis, podemos ver que en el relato de la creación el Señor lo hizo todo para que tuviera un sentido de armonía, de conjunto, de pertenencia. Incluso el ser humano fue creado para vivir en comunión uno con otro y también con su Creador. Sin embargo, el pecado lo que hace es destruir la comunidad. El pecado lo que hace es unir los lazos, los vínculos que unen a las personas. Y así encontramos en el texto de Génesis 3, el pasaje de la caída, cómo Adán se desentiende de su compañera Eva y dice: la mujer que tú me diste, no la nombra, no es alguien que él reconoce en ese momento como que le pertenece, como que él pertenece a ella también, sino que es un individuo distinto a quien Dios le culpa por habérsela dado. Después, en el siguiente relato, cuando vemos la historia de Caín y Abel, otra vez encontramos esa misma situación. Cuando Caín mata a su hermano y Dios le pregunta por él, dice: ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Otra vez la individualidad, otra vez el desentenderse de quien se tiene cerca. Y ese es el efecto del pecado: romper lazos, romper vínculos, romper unidad. Y la Iglesia del Señor, por tanto, encuentra su definición en la comunidad, en la importancia y el valor de estar juntos. Recuerdo en una ocasión que una persona que estaba en el liderazgo de la Iglesia me decía que se asombraba cuando yo le comentaba el valor y la importancia, la necesidad de todos, pero especialmente de los líderes, de apoyar las actividades eclesiales, de estar en el estudio bíblico, y esta persona me decía que flipaba, que alucinaba con esa petición en un mundo en el que con las nuevas tecnologías, con las distintas formas que tenemos de comunicación, ya no es necesario reunirse, ya no es tan importante. Sin duda, era un gran error pensar esto. Y lo triste es que lo vemos reflejado en el tiempo actual en el que nos encontramos con la pandemia, que en los países donde ya están permitiendo que los creyentes vuelvan a reunirse, puedan otra vez ir a los templos, el número de aquellos que asisten está siendo menor al previsto. Y no es solamente la precaución, todavía la incertidumbre, que algo de eso hay, pero también es el acomodamiento. Vemos el culto desde casa. Aquí nos sentamos en el sofá, vemos el culto y no tenemos que salir y así estamos más cómodos. No entendemos el concepto, el valor de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, rompiendo nuestro egoísmo, rompiendo nuestro egocentrismo de pensar de que solo importamos nosotros y haciéndonos ver que el valor está en el nosotros, en la comunidad. Adorar a Dios no es simplemente ponerse delante de una pantalla y recibir un mensaje, una predicación de la palabra del Señor. Adorar a Dios es un acto en el que nos comunicamos con Él, pero lo hacemos también como parte del cuerpo que es la Iglesia. Aquí encontramos en el día de Pentecostés que por fin estaban los creyentes juntos, unánimes, es decir, con un mismo sentir, y estaban esperando y expectantes a la acción de Dios en sus vidas. Y creo que eso es algo que nosotros debemos enfatizar y que nunca lo remarcaremos suficientemente.
Ser iglesia es ser comunidad. En el día de Pentecostés, que hablamos acerca de la venida del Espíritu Santo, recordemos después, cuando el apóstol Pablo nos habla en diferentes ocasiones acerca de los dones del Espíritu, nunca dice que los dones se dan a individuos aislados, sino que los dones los reciben los creyentes en tanto en cuanto a que son parte, que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos una unidad, ese edificio que es la iglesia. Las metáforas que se usan nos recuerdan el sentido de pertenencia, el sentido de unidad, el sentido de relacionarnos unos con otros y construir un proyecto vital que es la iglesia juntos, frente a un mundo que aísla, frente a un mundo que separa, frente a un mundo en el que el mensaje es sálvese quien pueda, que cada uno vaya a la suya. Nosotros, en el amor del Señor, predicamos la importancia de la comunidad, la importancia de ocuparnos y preocuparnos los unos de los otros, en el valor del hermano, en el importante papel que juega ese contacto y esa expresión de cariño, que es lo que hace comunidad, que es lo que hace que nos podamos cuidar, que podamos estar pendientes los unos de los otros, que facilita una adoración que de ninguna otra manera sería posible. El Señor nos ha llamado a seguirle como individuos, y te lo ha dicho a ti como me lo ha dicho a mí. Ven, sígueme. Pero seguir al Señor no es una actividad individual, sino que es una realidad que como individuos hacemos en comunidad. Somos parte los unos de los otros. Y descuidar el reunirnos, descuidar nuestra responsabilidad hacia el resto de la iglesia es, en definitiva, una señal de debilidad espiritual. Es descuidar el llamamiento que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Por tanto, aunque ahora por la imposición del coronavirus estamos haciendo este culto, pues con los medios técnicos, que damos gracias a Dios por ellos y los recibimos como una bendición. De otra manera, no podríamos tener probablemente este tipo de interacción. Pero anhelamos el día en el que podamos reunirnos juntos. Anhelamos el día en el que podamos juntos físicamente en la casa del Señor celebrar la fe que nos une en Él. Quedarnos en casa, verlo por internet, no es una opción cuando podamos estar físicamente juntos. El día del Señor, Él lo estableció para que haya comunión, para que haya cercanía. Si recordamos otra vez el relato de la creación, cuando el pecado llega, el Señor tiene que preguntar: Adán, Eva, ¿dónde estáis? El pecado rompe, el pecado separa, y eso no trae bendición a nuestras vidas. Así que recordemos, en Pentecostés, el Señor hizo grandes cosas en su iglesia porque estaba junta, porque estaba unida. Como dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí el Señor envía bendición y vida eterna. En segundo lugar, me gustaría destacar de este texto el hecho de que todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Se escuchó un gran estruendo y unas especies de lengua de fuego se aposentaron sobre ellos. Sin duda fue una señal inequívoca de que algo fuera de lo normal había sucedido. Porque cuando hablamos de la realidad de Dios, esto trasciende nuestras expectativas. Cuando el Señor obra y actúa en nuestras vidas, lo hace de una manera impactante, transformándolo todo. Y en esta ocasión, en la que su Santo Espíritu llegaría sobre su iglesia, el Señor lo hace de una manera que nadie pudiera confundirlo. El Espíritu Santo había entrado en su iglesia y lo había hecho para quedarse. Pero aquí también me gustaría señalar el valor de este momento como una ocasión también comunitaria. A veces, en los tiempos en los que vivimos, cuando alguien habla de su experiencia del Espíritu Santo, en ocasiones lo que uno oye es una cuestión jerárquica. Yo soy más espiritual que tú porque he tenido tal experiencia. Yo soy más espiritual que tú porque tengo no sé qué llenura. O porque hablo lenguas. Y empiezan algunos a usar esa presencia
su puesta del Espíritu Santo en sus vidas como algo para distanciarse, como algo de lo que enorgullecerse. Y si hay algo que el Señor hace en nuestras vidas cuando Él nos llena, cuando su plenitud nos desborda, es que dejamos de pensar en términos de yo, en términos de mi importancia, sino que lo que llevamos es a reconocer la presencia de Dios en nosotros. Claro, ¿cómo puede el Espíritu Santo venir a nuestras vidas para que entonces nosotros nos creamos superiores a nuestros hermanos? ¿Cómo puede venir el Espíritu Santo y en tantas ocasiones, como vemos, ser motivo para división y disensión en las iglesias? Hay en las iglesias muchas razones por las que llegan las crisis, pero pues si las tuviéramos que simplificar en dos elementos muy reducidos, uno es por falta de espiritualidad, la carnalidad trae daño a la iglesia y la rompe, pero también la sobreespiritualidad, y eso lo digo entre comillas, también es un motivo de daño para la iglesia del Señor. Cuando el Espíritu Santo no es el que toma el control de nuestra vida, sino que nosotros nos queremos apoderar de Él para no sé qué pretensión humana y qué vanidad. Recordemos que lo que estoy diciendo no es algo que a nadie le tenga que extrañar. El apóstol Pablo, cuando escribe a los corintios, les habla, y aunque no usa el entrecomillado, ¿verdad?, porque eso no se estilaba, pero lo cierto es que cuando habla de los corintios dice vosotros los espirituales, y lo hace con toda la ironía. ¿Por qué? Porque presumían de una espiritualidad, presumían de una llenura, presumían de unos dones que después no se reflejaban en una comunidad unida. Y el apóstol Pablo tiene que empezar la carta a los corintios, a los espirituales, diciéndoles que hay entre ellos disensión, que unos siguen a un líder, otros siguen a otro. Eso no es lo que el Señor ha venido a hacer a nuestras vidas. Ese no es el espíritu de Pentecostés. Porque en Pentecostés el Señor unió a su iglesia bajo un mismo mandato, bajo un mismo llamamiento. Y los dones del Espíritu son dones para la iglesia, para el conjunto de la iglesia, aunque se desarrollen a través de individuos. No somos llamados a hacer cada uno la guerra por nuestra cuenta, a pensar que con nuestros dones podemos hacer y deshacer sin someternos al consenso y al llamamiento de la iglesia del Señor. Por eso aquí encontramos que la iglesia estaba unida, el Espíritu Santo vino sobre ellos y no hubo personalismos, no hubo protagonismos, sino que todos los que también pudieron escuchar ese estruendo, todos los que se sorprendieron por lo que allí había pasado, vieron a un cuerpo unido, a un cuerpo que manifestó en medio de ellos aquello que el Espíritu Santo había efectuado en sus vidas. Ellos, los creyentes, en ese momento de recibir el Espíritu Santo, empezaron a hablar en las lenguas de todos aquellos que estaban allí presentes. Ninguno destacó sobre el otro, sino que todos, según el Espíritu Santo les dio, fueron instrumentos en sus manos para compartir el mensaje del Evangelio. Porque para eso son los dones. No son para ninguna glorificación personal. No son simplemente elementos para hacernos sentir bien, aunque sin duda es un gozo y una bendición la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Buscamos la plenitud del Espíritu porque sus frutos bendicen nuestras vidas y traen gozo, y traen paz, y traen paciencia. El amor alcanza su plenitud cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Pero eso sucede en el contexto de una comunidad unánime, unida, y que busca llevar adelante aquello para lo cual el Espíritu Santo ha venido, para capacitar a su iglesia y llevar adelante la tarea del Evangelio. Porque esa es la característica que vemos aquí en Pentecostés. A veces nos deslumbramos y es otra señal, seguro, de nuestra humana vanidad, que hablaron lenguas. Claro que eso es lo que sucedió. Pero hablaron lenguas no para que ellos se glorificaran, no para que ellos se sintieran estupendamente, que seguro que se sintieron llenos de gozo por la presencia del Espíritu Santo, sino que hablaron lenguas para que otros pudieran escuchar, para que otros pudieran recibir el mensaje que Dios tenía para sus vidas. Y ahí quiero pasar al tercer punto en esta meditación. Dice que
Todos, después de hacer una descripción de diferentes nacionalidades, de gentes que estaban allí presentes, que se vieron asombrados por ese grupo humano lleno del Espíritu Santo, la iglesia del Señor predicando, compartiendo, dice que se sorprendían porque les oímos, y dice el versículo 11, les oímos hablar en nuestras lenguas. Esa era la capacitación. El Espíritu había hecho presencia en esa iglesia, capacitándoles para que hablaran en lenguas las maravillas de Dios. Ese es el llamamiento. Ese es el fruto más hermoso de Pentecostés. Que pudieran contar las maravillas de Dios. Que la gente pudiera conocer que sus vidas no tienen que ser como han sido hasta ese momento. Que Dios tiene poder para transformarlas, que Dios tiene poder para cambiarlas. Y eso es lo que en Pentecostés se hizo patente y se hizo presente. El Señor capacitando a esos discípulos que hacía unos días huían, que hacía unos días estaban confundidos, que hacía unos días no sabían qué hacer con sus vidas. La presencia del Espíritu Santo les dio poder. Y como dice el Señor Jesús antes de ascender a los cielos, vendrá el Espíritu Santo y os dará poder para ser testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, el Espíritu Santo viene para capacitar, para dar ese poder y llevar adelante la gran comisión, para contar las maravillas de Dios en la tierra. Ese es el llamamiento y ese tiene que ser el efecto más poderoso de Pentecostés. Si leemos a continuación el discurso de Pedro, una vez que la gente empieza a escuchar a los discípulos hablar en sus idiomas, empiezan a escuchar las maravillas de Dios, algunos dudan, dicen, ¿será que están borrachos? No quieren aceptar, no quieren entender. Y Pedro sale al frente en nombre de todos los discípulos, dice el versículo 14, que se pone en pie con los 11, es decir, no es una acción individual, sino que es una acción de la iglesia, y entonces Pedro les recuerda, les repite las palabras de Joel, cuando el Señor ya había anunciado lo que ahí estaban experimentando, que derramaría su espíritu. Y curiosamente, el texto dice que al venir el Espíritu sobre toda carne, habría profecía, habría visiones, habría sueños. Y alguien puede pensar, bueno, es que eso es Pentecostés. Pero si miramos, el mensaje de Pedro dice que todo eso estaba conducido a que todo aquel que invocara el nombre del Señor sería salvo. Es decir, que cuando el Señor dio espíritu a su iglesia, su Santo Espíritu, y cuando la iglesia profetizaba, lo que estaba haciendo era invitar a la gente al arrepentimiento, a que invocara el nombre del Señor y encontrara en él salvación. Hay muchas concepciones acerca de la profecía, y suele ser muy sugestiva para muchos aquello de anuncio del futuro. Y es verdad que la profecía tiene ese aspecto, el anuncio del futuro, pero la profecía tiene muchas otras más acepciones que encontramos en las propias Escrituras. Cuando el Señor da profecía a su pueblo, lo que está diciendo no solamente es que pueden anunciar el futuro de Dios, sino que profecía también es cuando alguien habla en nombre de Dios. Entonces está profetizando. Cuando alguien está hablando en el tiempo presente, en el nombre de Dios, cuando lo hacían los profetas y cuando lo hacen hoy los predicadores, lo que están haciendo es traer el mensaje de Dios, y eso es profetizar. Y profetizar también es anunciar el plan de Dios para su mundo, para su creación. Eso es lo que hacían los profetas. Si leemos el Antiguo Testamento, encontramos referencias a acciones, a situaciones de futuro, pero por encima de todo, el llamamiento de los profetas era atraer palabra de Dios para que el pueblo se arrepintiera, para que dejara su manera de vivir alejada de Dios y volviera a sus caminos. Esa es la profecía en su sentido más pleno. Traer palabra transformadora de Dios para el pueblo que lo necesita. Y eso es lo que sucedió en Pentecostés. En Pentecostés el pueblo de Dios fue lleno de su presencia, fue lleno del Espíritu Santo para ser testigo hasta lo último de la tierra, para ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Y ese es el llamamiento que nos hace hoy la palabra del Señor también a nosotros. Seguimos y continuamos la tarea que el Señor Jesús inició. Su Santo Espíritu es la evidencia de la continuidad. Lo que el Señor hizo de proclamar el mensaje del reino, de llevar salud al enfermo, pan al necesitado,
consuelo al que estaba solo, al que estaba dolido, el mensaje de esperanza y de salvación a todo el mundo. Esa es la tarea que continúa hoy, en el día que nosotros vivimos. Y por eso el mensaje de Pentecostés es para nosotros una invitación a continuar, a sumarnos a la obra que el Señor ya está haciendo por su Santo Espíritu y a través de su Iglesia. Y por eso, y concluimos con esto, hermanos, recordemos estos tres elementos importantes. El Espíritu de Dios viene en la Iglesia cuando ésta está en unidad. El Señor no trabaja en la desunión. El Señor no trabaja en los celos, en las envidias. El Señor no trabaja en aquellos que se acomodan y dicen estoy mejor en mi casa. El Señor hace su presencia de manera poderosa en una comunidad que está junta, que está unánime. En segundo lugar, el Señor hace presencia por medio de su Santo Espíritu para capacitarnos para la tarea que Él está haciendo en nuestro mundo. El Señor, por su presencia, trae gozo a nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo vive en plenitud en nosotros, nuestras vidas florecen, nuestras vidas se enriquecen aún más por su presencia, por el efecto de su control de nuestras vidas. Pero su presencia es también capacitadora, porque la Iglesia del Señor ha sido llamada a contar sus maravillas. Vivimos en un mundo que eso es lo que necesita. Una iglesia que mira hacia el mundo en el que Dios la ha puesto. Una iglesia que comparte la esperanza que Jesucristo trae. Una iglesia que dice que el Espíritu Santo ha venido para transformar el mundo como lo conocemos. Y por eso nosotros hoy, al celebrar Pentecostés, damos gracias a Dios por su presencia en medio de nosotros. Damos gracias a Dios por su presencia que nos llena, que nos da gozo, que nos hace vivir una experiencia como nada ni nadie nos la puede dar. Pero por encima de todo, vivimos esa experiencia no como una realidad únicamente individual, sino que lo hacemos como iglesia, la que el Señor ha llamado a capacitarse para compartir las maravillas que Él ha hecho a lo largo del tiempo y quiere continuar haciendo en nuestro tiempo presente hoy. Por eso, querido hermano, querida hermana, hoy puedes dar gracias al Señor, una vez más, por su presencia en tu vida a través de su Santo Espíritu. Y puedes recordar que tú eres parte de esa iglesia preciosa que el Señor ha llamado a compartir el mensaje del Evangelio donde quiera que estés. Y debes sentir la tranquilidad, el gozo, la seguridad de que lo haces capacitado, capacitada por el Espíritu Santo. Y no olvides que somos llamados a compartir las maravillas del Señor. Él ha venido para traer vida abundante, para traer vida eterna. Y eso hoy la gente sigue necesitando escucharla. Pues que el Señor nos bendiga, que Él siga dándonos de su Santo Espíritu y que su presencia de poder se haga presente y patente en nuestra sociedad. Que Él nos guarde.